Muy buen día, estimados oyentes. Nosotras somos el grupo número 4 y hoy nos encontramos en nuestro programa El Sendero es la Paz. Contamos con nuestras periodistas Sara Ramos, Joandri Carvajal, Luisa Jiménez, Claudia García y quien les habla, Camila Martínez. Continuando con nuestra información, vamos a hablar de un tema de suma importancia histórica como es el proceso de paz entre las FARC y la comunidad Nasa en Planadas, Tolima. Los indígenas de Nasa, en Planadas, Tolima, de territorio ancestral Páez de Gaitana, en el siglo XX sobrevivieron a la violencia bipartidista, la presencia de la guerrilla y los operativos militares. En 1996 firmaron un proceso de paz con las FARC. Una 30 de indígenas de Gaitana, en una zona cafetera donde surgieron las FARC en 1964, murieron en choques con esta guerrilla. En nuestro programa El Sendero es la Paz contamos con el testimonio de un indígena que hace parte de la comunidad de Nasa, Humberto Pecupaque. Abro comillas, si no hubiéramos tomado esa decisión de firmar la paz, creo que hubiéramos desaparecido. Cierro comillas. Dice al contar que desde que era niño hacía guardias nocturnas y dormía en el monte para evitar las emboscadas guerrilleras. Actualmente la comunidad tiene 650 familias y ocupa más de 4.900 hectáreas. Para concluir este acuerdo de paz, se buscó el apoyo de autoridades locales, de la Iglesia, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y hubieron más reuniones. Se rubricó un acuerdo de 10 puntos. Los más destacados eran el respeto a la vida de parte y parte, que los indígenas no debían estar armados, que la guerrilla no podía hacer campamentos en el territorio ni llevarse a los muchachos a sus filas, que no se pagaría a ninguna clase de impuestos a ningún grupo armado. Los dejo con nuestra periodista. Gracias por tu aporte, Camila. Bueno, continuando con el tema, algunos de los autores de este proceso de paz son el mayor Álvaro Ovidio Paya, quien era el líder del resguardo Páez de Gaitania. También Juan Manuel Santos, quien en ese entonces era el presidente. Luego, el gobierno pasó a manos de Andrés Pastrana. Él anunció el fracaso de los diálogos con la guerrilla. Otros de sus autores son Álvaro Cupaqué, gobernador indígena, Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas, quienes amenazaron de nuevo el territorio. Luego de un diálogo con el gobernador indígena Virgilio López, contactaron a Arquímedes Muñoz, alias Jerónimo Galeano, quien era el comandante de las FARC de la zona en ese momento. A continuación, mi compañera Sara les dará más información. Muchísimas gracias por tu intervención, Luisa. Bueno, continuando con el contexto de este podcast, me gustaría nombrar algunos hechos importantes de todo este proceso de paz. Se dice que las conversaciones tardaron 2 años e incluyeron la iniciativa de la comunidad indígena de erradicar los cultivos de coca y amapola dentro de su territorio. Tanto la comunidad como la guerrilla estuvieron de acuerdo con los fiscalizadores que llevarían a cabo este proceso. Se expone que firmaron un acuerdo de 9 puntos y quedaron consignados solo los siguientes. Número 1. La guerrilla no amenazará a la comunidad. A los indígenas y campesinos se les prohíbe el uso de armas. Número 2. Cualquier integrante de la comunidad que colabore con cualquier actor armado, legal e ilegal, será expulsado del resguardo. Número 3. Los delitos que ocurran dentro del resguardo serán juzgados con la ley indígena. Número 4. La comunidad impide el ingreso de cualquier grupo armado a su territorio. Y número 5. La comunidad no pagará ningún tipo de impuesto, entre comillas, a actores armados. Concluyendo, se puede decir que lo que vino durante los siguientes años fueron esfuerzos de la comunidad indígena, esta vez para defenderse de los operativos militares que cesaron solo entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero de 2002.
Después de 21 años de firmar el acuerdo, un aproximado de 3.000 indígenas de esta comunidad nasa lograron resistir a la crudeza del conflicto armado en el sur del Tolima. Doy paso a la siguiente periodista. Los indígenas nasa del resguardo Páez de Gaitania ya habían experimentado antes la desmovilización. Originarios del Cauca se tuvieron que desplazar hacia los departamentos del Huila y el Tolima. Con su mayor deseo de reconstruir su Yetguala, que para ellos significa árbol grande, se vieron afectados en el momento en que empezaron a experimentar la violencia bipartidista, junto con el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, conocidas como FARC. Toda esta violencia, tanto entre los liberales y conservadores, junto con el nacimiento de las FARC, generó que ellos se movilizaran hacia el Cerro Ucrania. También el ejército los entrenó y así generar una autodefensa indígena, lo cual llevó a que, pero esto generó que ellos perdieran autoridad en su territorio y autonomía, junto con el hecho de ver perder a los integrantes del resguardo. Tras haber sido entrenados por el ejército, sus territorios también se vieron utilizados en el cultivo ilícito de la amapola y la hoja de coca. Todas estas circunstancias, tanto de los cultivos ilícitos como la guerra entre las FARC, el ejército y los movimientos políticos, hizo que tanto el territorio como los indígenas nasa decidieran tomar la idea de llegar a un acuerdo de paz junto a las FARC. Seguimos con mi siguiente compañera. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte de las causas. Ahora hablaremos de las consecuencias, el resultado de este gran proceso y todas las consecuencias que surgió la comunidad nasa. Más cultivos de coca. El Plan Colombia asistió en la aspersiación de más de 1.6 millones de hectáreas para intentar erradicar plantaciones de coca. Se generó el incremento de víctimas. Según la unidad de víctimas del país, más de 800 personas dijeron que fueron victimizadas en solo un año. Del total de 7.8 millones de personas registradas en esta comunidad, alrededor de un 75% dijo que el hecho que denunció tuvo lugar durante los años del Plan Colombia. Violaciones de derechos humanos, aumento del riesgo para defensores de los derechos humanos. Además de esto, incrementó la minería ilegal, mientras la atención de las fuerzas de seguridad estaba puesta en otras partes. La minería ilegal se volvió una redituable fuente de financiación para estos grupos armados. Bueno, el resultado después de todo esto fue exitoso, gracias al acuerdo de paz. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar con nosotros en